tenemos el gusto de recibir al profesor Oscar Bottinelli, con el que estuvimos charlando hace pocos días acá, así que nos da mucho gusto tenerte de nuevo. ¿Cómo andás, Oscar? Bien. Oscar, queríamos conversar contigo a propósito de algo que se está observando dentro del Frente Amplio, que quizás está sobredimensionado, quizás no lo sabemos, pero como vos viste, a partir de este tema, sobre todo este tema vinculado con la posición del gobierno, con la franja con la situación en la franja de Gaza, se empezó a generar una suerte de revuelta dentro de la militancia del Frente Amplio, al menos en redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, pero también hubo un grupo que se autoconvocó, se reunió en un comité de base, transmitieron, participó un montón de gente, otros muchos también lo miraron. Y es como de todos los días ver esos debates para los que están en las redes sociales. Y uno no sabe hasta qué punto eso realmente es un tema que sacude a la militancia frente amplista o no, o está subestimado o sobreestimado. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo estás leyendo vos esta situación hacia la interna de la izquierda y qué alcance tiene? Y después discutir un poco sobre la posición que está teniendo el gobierno y la izquierda con respecto a la política exterior y en ese marco también a lo de Palestina. Bueno, en primer lugar, hay una cosa que tenemos que ver que es esta. Hay algo que quedó definido ya hace unos meses, lo manejamos acá, que se adoptó la posición por parte de Orsi, Fernando Pereira también, que una cosa es el gobierno y otra el partido. Esto en general no es habitual. Hablamos bastante largo el tema hace un mes, creo. Lo cual hace que el partido tenga una función no de discutir lo que va a hacer el gobierno y resolver, sino, por lo que se ha visto en los últimos meses o semanas, apoyar al gobierno. Es decir, además de ser una estructura electoral para llevar a la gente a los cargos, es también la que organiza giras, reuniones, conferencias, para explicar lo que hace el gobierno, para apoyar al gobierno. Digamos, es de una sola vía la comunicación. A partir de ahí, y lo otro que se observa es que esta postura, así como las decisiones del gobierno, no han tenido ningún cuestionamiento en la estructura del frente, ni en el plenario, ni en la mesa política, ni en el secretariado. No ha habido ninguna decisión que diga discrepamos o pedimos al gobierno que cambie. Es decir, incluso vemos que grupos del frente hacen declaraciones en tonos diferentes a las posturas que sostienen dentro del frente, dentro de la estructura. Incluso la bancada de senadores ha hecho alguna declaración que va más allá en el tema estrictamente de Medio Oriente, de Gaza, pero que no hace referencia a que el gobierno debía seguir esa línea ni expresar ese pensamiento. Aparece como una bancada autónoma del gobierno. Creo que este es un tema importante, no sé si está bien o mal, eso son distintas posturas. Pero es nuevo. Sí, es nuevo, prefiero no extenderme demasiado porque si no todo el programa me lleva al tema, pero realmente lo común es la tesis que viene de las viejas socialdemocracias, estoy hablando del siglo XIX, marxistas, o del socialcristianismo del principio del XX, que el partido manda a los representantes. Puse el ejemplo del Partido Nacionalista Vasco, del lado socialcristiano hoy todavía, a que hay una confusión entre el gobierno y el partido. Por ejemplo, el presidente del Partido Socialista Obrero Español es el presidente del gobierno de España. Y el número 2 era ministro. Es decir, la estructura de gobierno, la estructura de partido es la misma. Y luego, bueno, de gobiernos regionales, de gobiernos autonómicos, como es en España, o de municipalidades, o personas de la sociedad civil, pero está muy mezclado partido y gobierno. Por lo tanto, es difícil
que haya una disociación, porque la conformación es la misma. Otra es que ha sido un poco la práctica uruguaya que el Partido Colorado, y sobre todo el Partido Nacional, que ha sido el más estructurado de los partidos tradicionales, estoy hablando a nivel de conducción máxima, y sobre todo que llegó más tiempo todavía estructurado, obviamente lo más estructurado había sido el vallismo. En general, cuando llega el gobierno, el partido queda en un papel simbólico. Hace actos, hace conmemoraciones, pero no hay discusión política. Es decir, hay un desplazamiento. Y algo parecido estaría ocurriendo con el Frente Amplio. Aunque hay debate y hay discusiones, no es en relación al gobierno, no afecta al gobierno. Entonces, este es un tema, y lo que hemos observado es que, por un lado, lo dije aquí hace un tiempo, el propio Fernando Pereira había dicho que encontraba disconformidad en las bases, y después de eso hubo un plenario, la mitad del plenario lo integran delegados de base y no hubo un planteo en ese sentido. Entonces, alguna asintonía hay por ahí. Y evidentemente esta reunión de autoconvocados, la palabra me hace acordar a otros autoconvocados tiempo atrás, de alguna manera señala que hay segmentos de activistas del Frente Amplio que no sienten la existencia de canales por los que puedan transitar estructurados, ¿no? Que tienen que salir de ese esquema para oír, hacer su voz y generar un hecho, digamos, una noticia, ¿no? ¿Y lo generaron? ¿Cuánto influyó para vos esa reunión o esta especie de ruido de redes en que el Frente Amplio el lunes de la semana pasada por primera vez convocara a una de las movilizaciones vinculadas con Palestina, y que a la movilización el pasado jueves fuera el presidente del Frente Amplio, pero hasta la vicepresidenta Carolina Cose? Claro, pero el vicepresidente manejamos institucionalmente, no integra el gobierno, no es del Poder Ejecutivo, es la cabeza del Poder Legislativo. Que esté la presidente de la Asamblea General, que es el título del cargo que ejerce, no implica que esté representado el gobierno. Esto es muy importante señalarlo desde el punto de vista formal. Bueno, probablemente puede haber incidido, uno no puede inferir, ocurrió eso y ocurrió esto otro, incidió, es probable que haya llevado a decir, bueno, esta sintonía hay que un poco acortarla. Y en esa lectura, el jueves la participación fue bastante masiva, o por lo menos mucho más que las anteriores participaciones. No sé qué podemos leer de eso también, porque yo estuve ahí y le pregunté, por ejemplo, me encontré con algún subsecretario, no ministro, pero sí vi algún subsecretario, yo capaz que había ministros, no lo vi, y me dije, bueno, pero ahora convoca el Frente Amplio, no es lo mismo participar si convoca que si no convoca. Sí, es probable, sí, sin duda, le da una oficialidad desde el punto de vista partidario. Hasta ahora las convocatorias, podría decir, desde el punto de vista social, es decir, de organizaciones sociales, no es lo mismo para mucha gente, ¿no? Profesor Botinelli, este tema de Gaza es un tema de ponerle un rayo en un cielo claro, o hay en el Frente Amplio una mirada de la política exterior que ha venido cambiando? A ver, en la que este tema se inscribe, porque además no sé hasta dónde llega, no sé si solo el presidente, si es el presidente de todo el gobierno, como... A ver, el Frente Amplio iba caminando, o vamos a otra cosa, el mundo, sobre todo después de la pandemia, aflora frente a un predominio muy grande que tiene Estados Unidos en el mundo,
algo muy difícil de definir, como un esquema de coordinación. No es un organismo internacional propiamente dicho, se puede ser un club de países que se le llama BRICS, que es el acrónimo o sigla de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estamos hablando de potencias, los dos países más poblados del mundo, como son China e India. China, lo más potente de Asia-Pacífico, la India del Indo-Asiático, bueno, Rusia del centro de Eurasia, Brasil, el país más potente de Sudamérica y de América Latina, y Sudáfrica, un país relevante, de los más relevantes de África. Los BRICS en general se manejaron primero como una coordinación, buscando coordinación de políticas, de intercambios en plano político, social, cultural, de buscar incidir en cambios y en la forma de funcionamiento de los organismos internacionales, y uno de los últimos pasos importantes, ya entrando en el aspecto financiero y económico, el salir del predominio o hegemonía del dólar en las transacciones internacionales, buscando otro tipo de mecanismo. Y paralelo a eso crean un banco, que habitualmente se dice el Banco de Shanghái, el nombre oficial es Nuevo Banco de Desarrollo, cuya primer presidente que tiene el banco, es Dilma Rousseff, una de las manos derechas de Lula, la sucesora de Lula, expresidente de Brasil. Y la idea que uno veía era que el Frente Amplio, de volver al gobierno, caminaba hacia integrarse a los BRICS. Mujica lo dijo unas cuantas veces. E incluso da la impresión que Lula también esperaba eso. Que llevó, bueno, a todo ese apoyo formidable dado por Lula a Yamandu Orsi, la invitación a que participara en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS en Brasil, Yamandu Orsi, el presidente de Uruguay. Pero me resulta muy significativo que a fines de diciembre, gobierno electo, no asumido, viene Dilma Rousseff a entrevistarse, bueno, a saludar a Mujica y a entrevistarse con Yamandu, a decirle que el nuevo Banco de Desarrollo, que las 5 potencias de los BRICS estaban de acuerdo en que ingresara Uruguay al nuevo Banco de Desarrollo. No sé si no es además el primer país que en ese momento, fuera de los fundadores, ingresaba a los BRICS. Y ahí se observó que no hubo respuesta, ni a lo uno ni a lo otro. Más bien empezaba un mensaje que Uruguay no iba a integrar los BRICS. E incluso del equipo económico surge que Uruguay no necesitaba el nuevo Banco de Desarrollo. Esto no es menor porque si observamos la política económica, Uruguay, me dicen, quiero aclarar, economía, finanzas no es lo mío, que el déficit fiscal de los 4 años próximos de gobierno van a sumar un 14% del Producto Bruto Interno, más o menos, que equivale a la mitad del gasto del Estado en un año. Por lo tanto, es mucho el financiamiento externo, el endeudamiento que requiere. Y bueno, además, la medida que ha sido proclamado por el gobierno, por el presidente de la República y el equipo económico, el ministro de Economía, que la apuesta es al crecimiento y el crecimiento basado en inversiones, tenemos que se requieren recursos para el endeudamiento, recursos para inversiones, o dicho de otra manera, inversiones. Y a su vez, para que haya las dos cosas, buenas calificaciones de riesgo. Si se va al esquema de ir a el lugar de captación de dinero que tiene como epicentro Estados Unidos. En Uruguay la deuda la viene emitiendo
en base a poner sede en Estados Unidos, a la legislación norteamericana. Y por supuesto capta de los fondos de inversión que tienen como eje también Estados Unidos o algo más amplio, Europa Occidental, los países desarrollados que integran la OCDE, los capta por tener una buena calificación. Y las calificadoras tienen como centro también Estados Unidos. Entonces, esta concepción de la política económica con este eje, porque puede haber una política económica de crecimiento apostando a otras cosas, por ejemplo, a China, a la India, al Banco de Shanghái, al nuevo Banco de Desarrollo. Esto se ata con lo que nos parece una definición muy interesante, muy importante del ministro Odone, mucho antes de ser señalado como ministro, pero sí el año pasado, que él considera que, bueno, por supuesto que el Uruguay es básicamente crecimiento, que hay que cuidar al principal socio comercial, que es China, pero que dice no debemos perder de vista que Uruguay pertenece al área de influencia estratégica de Estados Unidos y que Uruguay está ligado geográfica, política y culturalmente a Occidente. Estamos hablando de una persona que yo ubicaría como una de las tres más influyentes en el gobierno y que hace ver que no fue un acto aislado su actitud de no apoyo al ingreso al nuevo Banco de Desarrollo, sino que es parte de una concepción coherente, firme. Cuando uno lee sobre todo el libro de él de creo que junio por ahí del año pasado, uno observa que tiene convicciones muy firmes, no solo sobre la política económica stricto sensu, sino en sentido amplio, y que abarca eso la política exterior. También tiene concepción muy fuerte sobre la política educativa. Entonces, estamos hablando de alguien que tiene un pensamiento elaborado, no que en un momento tiene raptus, y que en ese pensamiento elaborado ve el crecimiento de Uruguay y la captación de inversiones y la colocación de deuda en el marco del área estratégica de Estados Unidos. Y bueno, la impresión que la política exterior está ligada a esa concepción, que lo que es lógico que esté además, a la política, a la concepción de política económica, ¿no? Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos con el profesor Óscar Botinelli acá en Legítima Defensa. En el bloque anterior, profesor Botinelli, me dejaste anonadado. O sea, vos planteás que el gobierno, tal vez no, con la influencia muy importante del equipo económico, ha orientado la política exterior hacia los Estados Unidos, en esta especie de gran confrontación geopolítica que existe en el mundo, que no podemos obviar, porque existe. Te diría que el gobierno como tal, más bien hay una señal que da Orsi en el discurso en Naciones Unidas, que se va a complementar cuando se haga la reunión de la CELAC acá, ahora, sí, que preside Uruguay, que bueno, asume la presidencia CELAC con de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que es él lo definió como país de diálogo. Yo diría que en términos más estándar uno diría una posición de neutralidad. Es decir, un país que está en un lugar entre los BRICS y Estados Unidos, por ejemplo. Y que eso le permite ser un lugar de diálogo, como él señaló algunos lugares que han sido centro de diálogo últimamente, y que aspira a ese lugar de Uruguay, que es un lugar que ha ocupado muchas veces. Lo que ocurre es que depende del lugar y las circunstancias. Uruguay jugó un papel de neutral
en el gobierno último, el Frente Amplio, con el tema Venezuela, pero ahí tuvo una posición, primero muy arriesgada, porque el Juan Guaidó era reconocido por casi toda Europa, con la excepción de Italia, Noruega e Irlanda, que no se pronunciaba, y en América por Uruguay, Bolivia, Nicaragua, México y Cuba, y Dominicana. No era reconocido por esos países, en América. No, era reconocido Maduro. Claro. Dije, sí, no. Dije Europa con la excepción de estos tres. Y América, todos con la excepción de Uruguay, Bolivia, Nicaragua, México, Belice, Cuba y Dominicana. Y ahí Uruguay, mientras de estos 7 algunos expresaban apoyo a el gobierno de Maduro, Uruguay con México en particular y Dominicana manejaba una posición de neutralidad. Y eso permitió que Uruguay organizara una conferencia exitosa en Montevideo en febrero del 2018, que se creó, que vino la Unión Europea, la equivalente a ministra de Relaciones Exteriores, Mogherini, con los ministros de Relaciones Exteriores de España, de Italia, de Alemania, de Francia, el número 2 de la Cancillería británica, y formaron lo que se llamó el Grupo Internacional de Contacto para buscar una solución a todo el tema venezolano, el tema político. Y México, que no estaba de acuerdo con postura de la Unión Europea, formó con Uruguay, Bolivia y los demás países americanos que estuvieron en la conferencia, básicamente Bolivia, lo que se llamó el mecanismo Montevideo. Y Uruguay quedó en el papel central, ni innovó, era el puente entre la Unión Europea y México en ese tema, y capitaneaba el tema. Es decir, ahí, pero fue una neutralidad muy activa, una neutralidad que no es, que era, enfrento a distintos lados y distintas presiones para estar en la posición neutral. Tanto que cuando Dominicana cambia de posición, Uruguay lo dejó medio en el aire, ¿no? Es decir, Uruguay tiene antecedentes de neutralidad. El tema que era, uno, concentrado en un tema cuyo centro era americano o sudamericano, que afectaba a la UNASUR, al Mercosur, al cual pertenece Uruguay, el Mercosur, la UNASUR ha dejado de funcionar, y no existía otro polo alternativo claro a Estados Unidos como los BRICS, y la Unión Europea en ese momento eran casi un polo también, asociado a Estados Unidos, pero con posturas propias en muchos aspectos y con una gran fuerza, en una época que, bueno, había figuras de la talla de Angela Merkel, ¿no? Hoy la Unión Europea tiene un papel menor, ha quedado muy subordinada al papel de Estados Unidos, no así en el tema de Gaza y Medio Oriente, que tuvo una posición muy fuerte, sobre todo creciente en las últimas días o semanas, con el reconocimiento del Estado palestino por Portugal, Francia, Gran Bretaña, España un poco antes, ya el año pasado. Es decir, la Unión Europea, salvo en esto en general, ha tenido un poco un peso menor. Entonces Uruguay puede llevar adelante una política neutral, es un camino. Hay que ver cuánto más cercano a Estados Unidos que los BRICS o no. Pues Uruguay también tiene la tensión que yo manejé lo que se habla de la política económica en materia de financiamiento, de inversiones, endeudamiento. Pero el tema es que en materia comercial el principal socio es China. Y atención, China es muy importante para Uruguay. Tengamos un poco de sentido, de tamaño, que Uruguay no es muy relevante para China, desde el punto de vista comercial. Pero
que sí puede ser importante desde el punto de vista estratégico o desde el punto de vista político. Es decir, que el interés de Uruguay en la relación con China no coincide con el interés de China en relación con Uruguay. Son dos intereses diferentes. Ahora, esta posición de, llamémosle neutralidad o intento de neutralidad, porque a mí no me resulta tan clara esa comparación con lo del 2018, porque en el 2018 si muchos países, la mayoría, 14 por lo menos, 15, lo que se juntaban en Lima, reconocían a Guaidó, Uruguay no se plegó a esos países. No, o sea, no. Casi que digamos, estábamos en una posición donde, bueno, que no reconocíamos a Guaidó, ¿no? No, Uruguay no reconocía a Guaidó y no da un explícito apoyo a Maduro. Era la diferencia entre la posición de Uruguay y de Cuba, por ejemplo, de Nicaragua, que eso le permitió jugar ese papel aceptado y en gran medida hasta promovido por la Unión Europea y aceptado también por México. En este caso, esta posición de neutralidad, pero en el ámbito de la zona de influencia, ¿sí? Si nos citamos esta frase de O'Donnell, ¿no? De Estados Unidos, ¿es lo que está determinando o es la que tiene peso en que, por ejemplo, el presidente Orsi haga ese discurso en la ONU y no se niegue a utilizar algunos términos, por ejemplo, para calificar lo que sucede en Gaza? ¿Es eso lo que está...? Bueno, ahí no puedo hablar. No te resulta tan claro ni... No, lo que veo es uno que se conoce, sobre todo a través de los medios diplomáticos, lo que piensa plantear Uruguay en la CELAC, ese papel, que lo anuncia Orsi ya a un nivel más global, del el país de diálogo y la sede de los diálogos, pero hasta que no se detalle un poco más, no se avance más, es difícil. Él no usó la palabra neutralidad, claro, la usé yo. Él usó la palabra diálogo. Hay que ver hasta dónde va. Es probable que de aquí a la reunión de la CELAC o en la reunión de la CELAC se despejen un poco todas estas incógnitas, porque no nos olvidemos que, a ver, el vector, el promedio de a dónde va la CELAC y a dónde va Estados Unidos no son convergentes. En la CELAC hay un peso muy fuerte de Brasil, de México, cuya política exterior no es afín a Estados Unidos, y después otros países como, bueno, Chile, Colombia, además de que está Venezuela, está Cuba, está Nicaragua. Es decir, la CELAC, también está Argentina con Milei. Es decir, es un ambiente más plural que hay que ver cómo juegan la fuerza, los poderes en ese ámbito y por dónde decanta la posición de Uruguay, que no puedo pasar más que el título. Pero por ahora, porque se presumía un poco, por lo menos se conversaba así, que en el caso de que el Frente ganara y Yamandu Orsi fuera presidente, Uruguay iba a plegarse de algún modo a la política exterior de Brasil. Pero lo que está planteando vos es una cosa totalmente distinta. No, lo que se planteaba es que Uruguay ingresaba a los BRICS. Quiero decir, además. No, quiero decir un error mío. El mes de febrero, en informes que di a varios miembros del cuerpo diplomático de países importantes y a opiniones pedidas del exterior, dije Uruguay entra en los BRICS. Lo di como un hecho. Bueno, estaba despistado, pero era lo que venía como obvio hasta diciembre. Para lo que uno venía diciendo. ¿Y eso que fue una decisión que de algún modo procesó el Frente Amplio? ¿A vos te parece que ahí hay que el Frente Amplio es como consciente de esta decisión? ¿No sé? Creo que el Frente no discutió el tema de los BRICS, ni de la orientación de la política exterior. Casi de lo único que he visto que ha discutido política exterior tiene más que ver con Gaza, que con esto que es más... Digo, lo de Gaza es un tema importante, pero esto es estratégico para el Uruguay.
¿no? Y cuando el gobierno anunció y mandó, de hecho, en el proyecto de ley de presupuesto, este impuesto a las compras por Temu, pero que incluyó también decir que las compras en Estados Unidos no iban a tener arancel porque el TIFA, yo qué sé. ¿Te parece también una manifestación de algo por esto? Bueno, da la impresión de que hay sí una idea de cuidar mucho las relaciones con Estados Unidos, de no dar ningún paso. Es decir, estamos frente a un gobierno de Estados Unidos que reacciona con mucha vehemencia. Y en función de eso, bueno, se pueden adoptar distintas actitudes. Y una es decir, bueno, vamos a dar ningún paso que provoque molestias, por ejemplo. Ahora, el tema no tanto del tema de Temu, sino del impuesto a lo que le están llamando el impuesto OCDE. Creo que ahí hay otro tema que también tiene que ver con la política exterior, por un sentido no del gobierno, más como cosa de país. Tanto el Frente Amplio como los tres partidos que están coordinando la coalición republicana tienen una posición que uno definiría como globalista. Es decir, el apelar siempre a que lo que dicen los organismos internacionales es algo que hay que hacer. Hemos visto incluso proyectos de ley o posturas de organismos gubernamentales que dicen, no, porque estamos retrasados con lo que dice Naciones Unidas. Primero hay un uso de la palabra Naciones Unidas muy genérica. Naciones Unidas se pronuncia solamente en el Consejo de Seguridad y con determinadas limitaciones en la Asamblea General. Lo otro son organismos que tienen comisiones, que hacen informes y muchas veces son funcionarios que sostienen esas posturas y no producto de tratados que ha celebrado Uruguay. Pero observamos que pasa con muchas dependencias de Naciones Unidas, como agencias, en materia de temas como el tema femenino, el tema de derechos humanos, el tema ecológico, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que a veces, según la ideología, se apela más a decir no podemos estar distinto a lo que dice tal organismo. Y algunos que terminan confluyendo ideologías distintas con la Organización Internacional del Trabajo, porque según el tema son los sindicatos que invocan la OIT, son los empresarios que invocan la OIT. Bueno, hay que entender que cuando se tiene esta posición globalista, uso los términos que se están usando sobre todo en Europa, sobre todo en la discusión entre partidos globalistas y soberanistas, con esa clasificación europea hoy soberanistas en el Parlamento uruguayo serían Identidad Soberana y Cabildo Abierto, que tiene una postura opuesta a guiarse por los organismos internacionales. Pero bueno, cuando se acepta esa idea que los organismos internacionales tienen un peso en las decisiones, eso condiciona en general mucho las distintas tomas de posiciones en el país. En el caso de la OCDE hay una variante, porque Uruguay no integra la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que se le llama un poco el club de los países del primer mundo. Hay mucha gente de este país, de distintos partidos, incluso este gobierno, que aspira a que Uruguay ingrese a la OCDE y por lo tanto que se adapte a todos sus parámetros. Ahora, Uruguay no está obligado a seguir decisiones de la OCDE, sino que puede ser porque considera que le conviene en cómo puede ser visto o no por determinados factores económicos en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, estoy un poco impactado. Yo estoy un poco impactado porque me parece que ¿hace cuánto que el Frente Amplio o la izquierda tiene para vos esta orientación de... o estamos ante un cambio de la orientación si miramos los tres gobiernos del Frente Amplio, o siempre ha sido así y yo no me enteré? Bueno, yo diría primero que ha cambiado el mundo. No nos olvidemos que ninguno de los tres gobiernos del Frente Amplio
tuvo situaciones bélicas que afectaban los juegos de poder en el mundo, como la que estalla primero en relación a Ucrania en febrero del 22 y la de Gaza que estalla en octubre del 23. Es decir, son escenarios de otro nivel de tensión en el mundo. Incluso cambios en los gobiernos que, por ejemplo, no es lo mismo hablar de Estados Unidos, hablando desde América Latina y Sudamérica, porque otra cosa viendo desde otro lado del mundo. No es lo mismo estar hablando del gobierno de Obama que del gobierno de Trump, ¿no? Pero déjame hacerte una anotación, una preguntita ahí. En el gobierno, era el gobierno de Valle, es verdad, entre el 2000 y el 2005, pero se da, ¿te acordás? Las Torres Gemelas, la justicia infinita, la invasión, Afganistán, Irak, y el Frente Amplio, que no era gobierno, pero era la principal fuerza de oposición, en todos esos momentos convocó a movilizaciones masivas contra la guerra, o sea, con posiciones bastante firmes. También veamos el clima, la situación interna, que fue una peculiaridad. No nos olvidemos que los gobiernos en Uruguay no fueron tan presidenciales hasta estos dos últimos. Y la posición oficial de Uruguay en relación a la invasión en Irak no fue la posición del presidente de la República. Recordemos la diferencia entre la declaración que hace la Cancillería. Gobierno de Valle, vamos a hablar. El gobierno de Jorge Valle. La declaración que hace la Cancillería. En una declaración similar que hacen Brasil y Argentina, que coordinaban las políticas exteriores. El discurso de Naciones Unidas del embajador uruguayo Felipe Paulillo es una posición crítica a la intervención en Irak. No así lo que había dicho Jorge Valle en Washington. Es decir, se dio que la postura oficial del gobierno no fuera del presidente. Ahí fue muy importante el papel de Didier Operti, ¿no? Y bueno, el apoyo político que tuvo Didier Operti. Es decir, había en el sistema político posturas que avalaban mucho una posición más equidistante de Uruguay, que era la misma de Brasil con Fernando Henrique Cardoso. Entonces, el contexto también ayudaba, el contexto internacional y nacional, a eso. Ahora estamos en otro contexto internacional y nacional. Bueno, que hay cambio, no hay duda. ¿Cuánto eso, no? Bueno, habrá que ir viendo. Recién empieza el gobierno y son pasos sutiles, ¿no? Pero el otro día en el semanario Búsqueda apareció una noticia que decía que el gobierno estaba analizando qué votar en relación con el cambio climático por presiones o por la posición de Estados Unidos. O sea, no sé, a mí también me llamó la atención eso. Sí, eso no tengo información. Solo apareció ese trascendido. Sí, no tengo. Ya sé que resolvieron. No voy a opinar de lo que no. Entiendo. No he leído más que eso, ¿no? Entiendo. Usemos estos últimos minutos, profesor Bottinelli, para conversar de otro tema que me parece interesante, que quiero saber qué opinás o qué has reflexionado. Ha llegado un acuerdo el Frente Amplio con Cabildo Abierto en el seno para que Cabildo Abierto o sea, dé los votos necesarios para aprobar algunos de los proyectos dentro del presupuesto más complejos, como es el caso de los impuestos. Y ya ha venido sucediendo a lo largo del año que Cabildo Abierto ha sido el factor que destraba o que permite al Frente Amplio aprobar varias de las cosas, entre ellas la rendición de cuenta, la posibilidad de endeudamiento, una cantidad de cosas que la coalición republicana o los partidos que la conformaron no han dado sus votos. ¿Te parece que esto ya está marcando que el Frente y Cabildo van a coordinar
No sé si todo el periodo, pero buena parte del periodo. Bueno, primero pienso que este es un tema que no para el frente es funcional porque necesita los votos. Sí. No sé cuán dentro del frente le gusta a mucha gente, ¿no? Ese es un tema. Lo mismo pasa en Cabildo, ¿no? Cabildo está muy, muy desfibrado, pero dentro de la estructura que queda, sin duda ha habido, por lo menos, versiones de gente que no está de acuerdo con esta postura. Pero si miramos la legislatura pasada, hubo un hecho bastante detonante que fue cuando el Frente Amplio vota el proyecto de Cabildo Abierto sobre forestación, que fue vetado por el presidente de la República. Y hubo algunos temas de, bueno, Cabildo Abierto, el Frente Amplio también vota una parte de la moción de Cabildo Abierto que de alguna manera establece una especie de desaprobación de la gestión del ministro del Interior en la Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, si se mira los 5 años anteriores, no es un hecho que sorprenda. Y muchas de las discrepancias que expresó Cabildo Abierto con el gobierno tuvieron que ver con temas en que estaba más cerca la posición de Cabildo Abierto con el Frente Amplio que con el gobierno. Por supuesto. Y ahí el Frente Amplio, yo recuerdo haber planteado en algunos análisis que tenía que cuidar si le servía compactar la coalición o jugar a la fisura. Y que muchas veces jugaba a compactarla con los ataques a Cabildo Abierto, que lo que había que ver es si era parte de una estrategia, es decir, vamos a compactar o, bueno, no puedo con los sentimientos y la compacto contra lo que me sirve, ¿no? Bueno, ahora, como no sé... Eran temas complicados, por ejemplo, el tema de el fiscal Percival, No, pero estoy hablando de temas... Por ejemplo, de colonización. Exacto. Temas, tú lo decís, pero temas menores, donde no había discrepancias de fondo. O eran menores. No sé, obviamente hay temas que tienen que ver con algunas cosas del pasado, que tienen que ver con temas de carácter militar o por el estilo, o temas de género, de diversidad, que las posiciones del Frente Amplio y de Cabildo están prácticamente en las antípodas. No hay posibilidad de punto medio, ¿no? Son dos visiones completamente distintas, cada cual responde a una lógica determinada. Obviamente, cuando se busca entendimiento entre posturas distintas, es a partir de saber cuáles son aquellos puntos que no hay acuerdo posible. Yo insistí, lo dije acá, que la interpelación sobre el campo de la estancia María Dolores de colonización no podía haber durado más de 2 horas, como mucho, porque dejando de lado chisporroteos, la postura filosófica sobre la tierra de gran parte de la oposición y de buena parte del Frente Amplio eran imposibles de acordar. Eran dos visiones sobre el papel de la tierra en el Estado, en el país, en la sociedad. ¿Vos crees que cuando dos posiciones son completamente enfrentadas es como de economía administrativa, decir, hacemos una interpelación de media hora, porque vamos y votamos, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo jamás? Primero, si estuviéramos en Uruguay, yo no diría no solo previo al golpe, los primeros 5 años después del golpe, donde la gente escuchaba por radio las sesiones parlamentarias, ahí puede durar 10 horas. Claro, porque cada uno pone un perfil, un discurso. Pero ahora, que nadie las ve. Yo entré a una de las interpelaciones, no me acuerdo cuál era, y si descontaba los que sé el número de gente que prende dentro del Palacio Legislativo, no llegamos a 100 de los 2,5 millones de ciudadanos uruguayos los que estábamos mirando la interpelación. O sea que la interpelación, mirá ese tema que cuando me quedan 3 minutos, la interpelación perdió aquel papel que tenía de hacer escombros en la opinión pública. Hoy no te sale un Wilson Ferreira Aldunate
por lo que habla en una interpelación. Saldrá por lo que diga en la calle, en la televisión, en las redes sociales. En TikTok. Claro, es decir, el tema que ya se desplazó. Me acuerdo una vez que mis amigos de ADM se sintieron tocados porque yo dije que ahora se iba el almuerzo de ADM, cuando antes se iba a hacer el anuncio en el Parlamento. Pero realmente lo que estaba marcando es que había cambiado la lógica de la comunicación. No se hacía una sesión, no era aquello, decía, hoy el senador Dardo Ortiz va a dar una exposición sobre tal tema, y al diablo, todo el mundo yendo a ver qué decía Ortiz. No, ahora un almuerzo, ¿no? O ya ahora incluso a ver el resumen en redes sociales. Entonces, cuando dos posturas son absolutamente antitéticas, sí sirve hablar de eso para ganar el apoyo de la gente, para educar a favor de la postura de uno o de otro, pero no entre ellos no se van a entender. Entonces hay que saber, cuando se dialoga, para buscar un acuerdo, qué temas están fuera de toda posibilidad de acuerdo y cuáles otros son transables. En lo cual, bueno, uno va a ir más allá de lo que le gustaría ir, y el otro va a ir también un poco más allá en aras de obtener resultados para conformar mayorías en el país. El diálogo político, la negociación, palabra que a mucha gente no le gusta, es eso, es buscar puntos en común para acordar y lograr soluciones. Pero nunca se puede plantearlo cuando se parte de posiciones absolutamente antitéticas, ¿no? Muchas gracias, profesor Óscar Botinelli, por habernos acompañado. Señor Leonardo Grille, muchísimas gracias.